Buenas noches a todos. Agradezco mucho que estén conectados y compartiendo aquí con nosotros un tiempo que va a ser muy útil. En las siguientes ponencias pretendemos poderles platicar un poco sobre las tendencias en imagen cardiovascular que tienen que ver con, o decidimos analizar tres puntos cruciales que creemos que en este momento son importantes y que seguirán siendo importantes frente a los siguientes meses y siguientes años en la cardiología mundial, puesto que tiene que ver con las primeras causas de muerte pues en el mundo. En primer lugar, hablaremos un poco de cardiotoxicidad y la manera en la que se puede estudiar a partir de las imágenes con tomografía y resonancia magnética de corazón. Después hablaremos un poco de la utilidad de la tomografía para la evaluación de el procedimiento o previo al implante de una válvula mitral o recambio valvular mitral. Y finalmente hablaremos un poco del abordaje y el análisis del dolor torácico a través de la angiotomografía de corazón y resonancia magnética cardíaca. Sin más, bueno, pues me permito presentar a la doctora Jessica Jocelyn Amador Cuenca. Ella nos hablará sobre la evaluación de la cardiotoxicidad por resonancia magnética y tomografía computada. La doctora Jessica Jocelyn es cardióloga, tiene la alta especialidad en imagen cardiovascular y actualmente se encuentra realizando un fellow en ecocardiografía. Ella es adscrita a CT Scanner Lomas Altas y también es adscrita a la unidad coronaria de Médica Sur. Muchas gracias, doctora Jessica. Hola, buenas tardes. Bueno, antes que nada quiero agradecer por la invitación. Es un honor para mí poder ser parte de este webinar y vamos a revisar el tema de cardiotoxicidad. Los objetivos a tratar durante esta breve plática son definir qué es cardiotoxicidad, por qué es importante su evaluación, en qué momento se evalúa y finalmente cómo se evalúa, enfocándonos en tomografía de corazón y en resonancia magnética cardíaca. Bueno, definir la cardiotoxicidad es un poco complicado, ya que hasta el día de hoy no se cuenta con una definición exacta. Múltiples sociedades han puesto múltiples puntos de corte. La mayoría se basan en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo. Algunos consideran la sintomatología de falla cardíaca. Y recientemente se ha agregado para su estudio el descenso en el strain longitudinal global de más del 15%. Realmente es muy importante, ya que la disfunción cardíaca relacionada con el tratamiento con el cáncer constituye una causa de falla cardíaca con muy mal pronóstico, la cual tiene mala respuesta al tratamiento para falla cardíaca. Y bueno, aunque actualmente se centra en la disfunción miocárdica, los quimioterápicos o radioterapia pueden causar lesión en realmente cualquier parte del corazón. Y bueno, ¿por qué es importante su evaluación? Actualmente 43.8 millones de personas en el mundo tienen algún tipo de cáncer y según la OMS, cada año hay 18 millones de casos nuevos. Si nosotros tomamos en cuenta que el tratamiento para el cáncer conlleva una mejora en la sobrevida, tendremos a 5 años 67% de sobrevida de estos 43.8 millones. Y de estos, hasta una tercera parte van a fallecer por causas cardiovasculares. Realmente todos los quimioterápicos o radioterapia o inmunoterapia tienen algún tipo de cardiotoxicidad, algunos en mayor o en menor medida. De ahí que su detección temprana, previo al inicio del tratamiento con estratificación cardiovascular de riesgo, una intervención terapéutica temprana al notar los primeros cambios sugestivos de cardiotoxicidad son muy clave. Es ahí en donde entra la cardioimagenología, la cual en conjunto con los diferentes multimodos de imagen puede ayudar a la detección temprana.
Y bueno, realmente es algo muy importante, solamente estamos viendo la punta del iceberg. Si tomamos en cuenta la cantidad inmensa de personas que padece de algún tipo de cáncer, los diferentes tipos de quimioterápicos o radioterapia que todos lesionan al corazón y el envejecimiento poblacional, estamos enfrente de un problema de salud pública. Y bueno, ¿cuándo se evalúan? Previo al inicio de cualquier tratamiento para el cáncer, se debe hacer una estratificación cardiovascular de riesgo para identificar pacientes que sean más susceptibles a padecer algún tipo de lesión miocárdica. Posteriormente, tenemos que hacer un monitoreo continuo para detectar tempranamente y monitorizar la recuperación de estos pacientes que llegan a tener algún tipo de cardiotoxicidad. Y finalmente, a largo plazo, tenemos que tener un seguimiento de sobrevivientes de cáncer para detectar también de forma temprana cualquier tipo de lesión miocárdica. Y bueno, ¿cómo se evalúa? Tenemos una serie de modalidades de imagen cardiovascular que nos ayudan a su evaluación. Hoy por hoy la ecocardiografía sigue siendo la primera o el primer acercamiento a estos pacientes, esto sobre todo ya que es muy accesible y es el de menor costo, además de que se da mucho papel en su capacidad para la detección de isquemia por medio de ecocardiograma con fármacos o con estrés físico. Me voy a enfocar en la resonancia magnética y la tomografía cardíaca. La resonancia magnética em, no lleva radiación, es el gold standard para la valoración de la fracción de eyección, permite caracterización tisular, pero también tiene limitaciones. Desafortunadamente es un estudio que no es tan disponible y tiene un costo muy alto, lo cual limita su uso. Y la tomografía cardíaca también tiene bastantes fortalezas. Actualmente se ha logrado reducir la dosis de radiación. Es el único estudio que permite de forma no invasiva valorar anatomía coronaria y también ya se puede evaluar isquemia por este método. No me enfocaré mucho en la medicina nuclear. Me pareció importante poner estos dos estudios, el MRI Inform y el Perfection Study, los cuales demostraron la capacidad que tiene tanto la resonancia como la tomografía cardíaca para la detección de isquemia, esto comparándolo con el gold standard, que es el flujo de reserva coronario. Y bueno, la resonancia magnética. ¿Qué ventajas tiene? Es un estudio libre de radiación ionizante, por tanto se pueden hacer valoraciones seriales a estos pacientes sin ningún riesgo. No es operador dependiente y tiene una variabilidad entre observador muy baja de hasta menos del 5%, a diferencia del ecocardiograma, el cual es operador dependiente y se limita por el hábito externo del paciente. Gracias a sus múltiples secuencias, nos permite valorar anatomía, volumen, función, pero también caracterización tisular. Y de esa forma podemos nosotros entender un poco mejor la fisiopatología de la cardiotoxicidad. Además de eso, tiene un papel pronóstico, ayuda en el diagnóstico diferencial, puede detectar de forma temprana complicaciones y también recientemente se ha visto que es un estratificador de riesgo cardiovascular. ¿Cómo se realiza? El paciente ingresa al magneto, se enlaza o se gatilla el ritmo cardíaco con la adquisición de la resonancia magnética, de ahí que tengamos que monitorizar la frecuencia cardíaca del paciente. Se adquieren los estudios durante apnea, sobre todo durante expiración. Por estas especificaciones, no cualquier paciente es candidato. Si alguien tiene claustrofobia, no tolera la posición del decúbito o no tolera las apneas, puede ser que el estudio no sea óptimo. Y bueno, lo primero que hacemos son las secuencias de cine. Estas permiten la adquisición de imágenes en movimiento y al tener las imágenes tal cual, no se hacen asunciones geométricas de forma que el cálculo del volumen telediastólico, telesistólico y la fracción de eyección tanto del ventrículo izquierdo como el ventrículo derecho son sumamente exactos. Pueden variar hasta menos de 5 mililitros. Em, Después de, una vez adquiridos, en el postprocesamiento se bordean tanto el contorno endocárdico como el epicárdico para obtener de esta forma los volúmenes, la masa, etc. Y bueno,
¿Por qué es importante la evaluación de la función ventricular? Como ya mencioné, la definición actual de cardiotoxicidad se basa sobre todo en la FEBI y por métodos de ecocardiografía, realmente esta evaluación de la FEBI puede ser muchas veces un poco variable dependiendo quién haga el estudio. Se ha visto que incluso con equipos de adquisición tridimensionales tiene un coeficiente de variabilidad de hasta un 11.5%. Sin embargo, la fracción de eyección del ventrículo izquierdo no es un marcador óptimo o temprano de cardiotoxicidad. Se ha visto en estudios de biopsia en pacientes que recibieron adriamicina que aunque la FEBI esté conservada, ya existe una disminución en las miofibrillas y ya hay vacuolización también. Y bueno, es aquí donde toma un poco más de relevancia la resonancia magnética. Como vemos en este estudio, en el cual se evaluaron pacientes que recibieron, con cáncer de mama que recibieron trastuzumab, aunque la fracción de eyección del ventrículo izquierdo está conservada, si nosotros vemos los volúmenes tanto telediastólico como telesistólico, y algo que voy a hablar un poco más adelante, que es el feature tracking para el estrés miocárdico, ya están alterados. Entonces, está siendo muy tardía esa valoración de la fracción de eyección. También una limitación que tiene el ecocardiograma, en lo que es un auxiliar muy importante en la resonancia, es en la evaluación del ventrículo derecho. Se ha visto que el ventrículo derecho realmente no está tan estudiado en cardiotoxicidad, pero en un estudio también de resonancia magnética se vio que un descenso en la fracción de eyección del ventrículo derecho y un descenso en el volumen telesistólico del ventrículo derecho tienen un impacto pronóstico en pacientes que reciben algún tipo de tratamiento contra el cáncer. Y bueno, avanzando de la fracción de eyección, en el 2014 se hizo un metaanálisis, el cual cambió drásticamente la evaluación de la cardiotoxicidad. En lugar de basarnos en la FEBI, nos basamos en el strain o deformación miocárdica, lo cual mencionaba que es el punto de corte de menos del 15%, perdón, menos del 15% de descenso en puntos porcentuales. Y bueno, esta deformación miocárdica también la podemos evaluar con resonancia magnética cardíaca. Previamente se hacía con secuencias tagging, las cuales incrementaban el tiempo de adquisición porque tenían que tomarse también durante el estudio. Sin embargo, actualmente existen software de feature tracking, los cuales pueden evaluar la deformación miocárdica de forma temprana. Esta deformación miocárdica es mucho más eficiente para la evaluación de cardiotoxicidad y a diferencia del ecocardiograma, en el cual es un poco complicado tomar ejes cortos, el strain longitudinal, perdón, el strain global circunferencial del ventrículo izquierdo es muy fácil acceder por la resonancia magnética cardíaca y se ha visto en estudios no dirigidos contra cáncer, pero sí en pacientes con falla cardíaca, que el strain circunferencial se afecta de una forma mucho más temprana que el strain longitudinal global, por tanto es una herramienta para una detección temprana. En pacientes pediátricos, la resonancia magnética realmente es el estudio de elección. En pacientes sobrevivientes de cáncer que fueron expuestos a antraciclinas, se vio que un strain circunferencial global se alteraba de una forma mucho más temprana que el longitudinal y también otras alteraciones de mapeos paramétricos, las cuales determinaron que la resonancia magnética es hoy por hoy el tratamiento o la evaluación de lesión en niños. Y bueno, además de la capacidad que tiene para evaluar función, también permite caracterización tisular. Esto valorando el diferente comportamiento que tiene el miocardio a las diferentes secuencias. Primero se hacen secuencias de perfusión de primer paso en las cuales se ve el paso del contraste de ventrículo derecho a ventrículo izquierdo y posteriormente a miocardio. De esta forma podemos identificar defectos de perfusión en el miocardio. Secuencias paramétricas T2 mapping. Estas secuencias previamente se hacían con secuencias STIR, pero son muy susceptibles a artefactos y con el T2 mapping se puede evaluar píxel por píxel el tejido miocárdico y es mucho más eficiente. Tiene un valor predictivo negativo de hasta el 89% para una inflamación o edema agudo del corazón.
Las secuencias T1 mapping nos hablan de lesión miocárdica, no son ni agudas ni crónicas y tienen un valor predictivo negativo de hasta un 92%. Se van a elevar por diferentes causas como edema, fibrosis, enfermedades infiltrativas, etc. Si nosotros cuantificamos el T1 mapping nativo y posteriormente a los 15 minutos el post-contraste, podemos evaluar el volumen extracelular, el cual es un marcador de fibrosis, pero es una fibrosis difusa que aún no alcanza a observarse en el reforzamiento tardío. Y finalmente, el reforzamiento tardío, el gadolino es un contraste extracelular, por tanto no entra en el miocardio sano. De ahí que los lugares en los que se deposite y que se vean hiperintensos nos van a hablar de lesión miocárdica. Dependiendo del patrón que presente este reforzamiento, podemos saber cuál fue la etiología de esa lesión miocárdica. Y bueno, los mapeos paramétricos hoy por hoy tienen un valor muy establecido en la evaluación de cardiotoxicidad. Si ya comentamos que la fracción de eyección es muy tardía, el strain tanto global, circunferencial, etcétera, son patrones intermedios y los mapeos paramétricos tienen la capacidad de detectar de una forma muy temprana esa lesión miocárdica antes de que existan alteraciones en la contractilidad. Se han hecho múltiples estudios en los cuales se ve que pacientes sometidos a quimioterápicos ya con cardiotoxicidad establecida tienen incremento de volumen extracelular y esto con un peso pronóstico importante. Dependiendo, bueno, algo que me pareció importante mencionar es que el comportamiento de la resonancia del miocardio en la resonancia magnética cardíaca también ayuda a diferenciar los diferentes tipos de masas miocárdicas. No es el objetivo de esta plática, pero quise incluirlo también. Y bueno, los mapeos paramétricos se ha propuesto que haya patrones. Lo primero en elevarse es el T2 mapping, como ya mencioné, es una elevación aguda. Posterior a esto se eleva el T1 mapping y el volumen extracelular. Se ha visto que en ese cambio entre la elevación del T2 y el T1 mapping, si nosotros suspendemos o retiramos el quimioterápico de forma temprana, el daño miocárdico puede ser reversible. Otro papel importante de la resonancia es en la miocarditis. Actualmente los inhibidores de checkpoint pueden o se han asociado mucho con miocarditis, incluso miocarditis fulminante. La resonancia magnética es el gold standard no invasivo para el diagnóstico de miocarditis por criterios de Lake-Lewis y también ayuda a la evaluación de pericarditis. Y bueno, ¿cuál es el futuro de la resonancia magnética en la evaluación de la cardiotoxicidad? Pacientes que se realicen resonancias magnéticas en patología de SEA de mama ya están dentro del resonador. Entonces se ha propuesto incluir secuencias de función y mapeos para evaluar de forma serial y temprana qué puede haber en estos pacientes. Y bueno, en cuanto a tomografía cardíaca, también se enlaza al ritmo del corazón, pero aquí tenemos la desventaja de que su resolución temporal es menor. Por tanto, requerimos que el paciente tenga una frecuencia cardíaca menor a 65 latidos minuto para tener estudios de buena adquisición. Tiene una resolución espacial muy buena de hasta 0.4, 0.5 milímetros. También se usa en los diferentes estadios de cardiotoxicidad antes del tratamiento, durante el tratamiento y posterior al tratamiento. Me parece muy importante recalcar que antes del tratamiento el score de calcio es un estudio con un valor de estadificación del riesgo cardiovascular muy bien establecido. Y después del tratamiento, sobre todo en radioterapia, hay una enfermedad valvular y pericárdica muy importante que puede ser estudiado por medio de la tomografía cardíaca. El score de calcio, como ya mencionaba, es un predictor muy importante cardiovascular de riesgo y se asocia también a pacientes, o se presenta también en pacientes con cáncer, con un incremento relativo de 1.3 por hombres y mujeres. Esto probablemente en relación a una fisiopatología en común entre ambas enfermedades y debido también al envejecimiento poblacional. Tiene una evidencia sumamente establecida para detectar riesgo cardiovascular y desenlaces de MACE adversos, pero en pacientes con cáncer también tiene una muy buena capacidad para predecir eventos cardiovasculares adversos. En este estudio, pacientes con SEA de mama también,
se evaluó la presencia o no de score de calcio y también determinó de una forma muy importante un incremento en los MACE. Y bueno, en el mundo se hacen muchas tomografías que no son gatilladas. De estas tomografías nosotros podemos observar si esa falta de gatillar el estudio impacta o no de una forma significativa en la cuantificación del score de calcio. Y realmente no, realmente solamente hay falsos negativos hasta un 9% y se infraestiman un 20%. Entonces, si nosotros vemos, tenemos una concordancia hasta del 94-93%. Si en pacientes que son sometidos a algún tipo de tomografía por seguimiento de cáncer, tamizaje de cáncer, también cuantificamos el score de calcio, estamos haciendo una detección temprana cardiovascular de una forma bastante práctica. Esto se ha demostrado en múltiples estudios, incluido el Bragarston, también en pacientes con CA de mama. Y bueno, en el 2016, la Sociedad de Tomografía Computada Cardíaca determinó que cualquier estudio de tomografía de tórax, aunque no sea gatillado, debe reportar el score de calcio. Y en caso de que se detecte mayor de 100 unidades, se debe iniciar tratamiento terapéutico preventivo. Hoy por hoy la angiotomografía cardíaca es el único método que ha logrado de forma no invasiva evaluar la anatomía coronaria. Como ya mencioné, no es para todos los pacientes, sin embargo, pues sí es una alternativa muy importante para su seguimiento. Algo que me pareció sumamente importante es que el ecocardiograma, como ya mencioné, es el estudio de primera línea en estos pacientes, pero de acuerdo a las guías de la Sociedad Internacional de Cardio-Oncología en el 2021, ya incluyen la angiotomografía de arterias coronarias en lugar de estudios inductores de isquemia para iniciar tratamiento preventivo. Y ellos sugieren hacer un score de calcio o una angiotomografía coronaria cada 5 años, sobre todo si tuvieron antecedentes de radioterapia, ya que cada 7% de incremento en GRACE se asocia también a MACE. Y bueno, no es el objetivo específico de esta plática, pero la tomografía por medio de perfusión o de flujo fraccional de reserva de forma no invasiva puede evaluar de una forma no inferior al FFR invasivo la presencia de isquemia miocárdica, permitiendo de esta forma el análisis conjunto tanto de anatomía como de función. Y bueno, la tomografía cardíaca es el estudio de elección para la planeación de pacientes que van a ser sometidos a TAVI por estenosis aórtica severa. Permite la evaluación de accesos vasculares, la cuantificación de score de calcio, la elección del tamaño del dispositivo y la evaluación también de la anatomía coronaria. Se ha visto que en pacientes con cáncer es mucho mejor una TAVI a una cirugía abierta, ya que disminuye la mortalidad, disminuye la tasa de fibrilación auricular y se asocia con menos hospitalizaciones. Y bueno, finalmente, como mencioné, la radioterapia se asocia a calcificación y engrosamiento del aparato subvalvular, de esta forma restringiendo su movilidad. Más comúnmente afecta la válvula mitral, no me enfoqué tanto en eso, ya que va a haber otra plática al respecto. Y también permite la detección de trombos intracavitarios y de pericarditis asociada a radioterapia. Y sería todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Amador. Fue una charla sumamente buena, actualizada. Y bueno, ahora damos paso a la doctora Ana María Rosas Vázquez, quien nos hablará sobre el rol de la tomografía computada para la planeación del recambio valvular mitral y el volume valve mitral. La doctora Ana María Rosas es radióloga, tiene un curso de alta especialidad en imagen seccional y otro más en imagen cardiovascular. Y ella es adscrita a CT Scanner Lomas Altas y al Instituto Nacional de Cardiología. Muchas gracias, doctora Rosas. Muchas gracias, doctor Moisés Jiménez, por la presentación. Muchas gracias a todos ustedes por estar con nosotros esta noche en este webinar. Y pues, en efecto, este tema va del rol que tiene la tomografía para la planeación de la reparación o recambio valvular en los pacientes con patología mitral.
y como ya sabemos, pues esta enfermedad ha sido bastante más frecuente en estos tiempos que como se veía anteriormente, o al menos mayormente diagnosticada. Por lo tanto, los métodos de reparación de la válvula cada vez han tenido un mayor progreso, igualmente gracias a los avances tecnológicos. Por lo tanto, el rol de la tomografía cada vez va siendo más y más importante. Entonces, la valvulopatía mitral tiene la degenerativa, que es en este caso la que vamos a tratar principalmente, tiene dos orígenes principales, ya sea por la degeneración del tejido fibroelástico, que condiciona entonces un prolapso de las válvulas, o por ser secundaria al remodelado del ventrículo izquierdo, por ejemplo, en caso de un infarto al miocardio previo, que también nos condicione alteraciones de la movilidad. Y pues los objetivos importantes, bueno, que me parecieron más importantes para esta charla es el de mencionarles a ustedes cuál es la información que nosotros le damos al hemodinamista previo al procedimiento de recambio valvular. También conocer el protocolo adecuado y las técnicas de postproceso en estos pacientes, cuál es el método de imagen que nosotros debemos hacer. Muchas veces nos hemos encontrado que nos piden evaluar la morfología de las válvulas o en caso de que pacientes ya tengan válvulas protésicas, entonces hay ciertos requerimientos bastante importantes que tenemos que conocer y las principales complicaciones y resultados adversos después de un recambio valvular. En 1543 se publica una de las obras literarias, bueno, y más bien pictográficas anatómicas más hermosas de todos los tiempos por André Vesali, donde es usado el término mitral por primera vez, haciendo referencia a la válvula bicúspide, precisamente por la similitud que tiene con la mitra de un obispo. Entonces, sin ahondar tanto en el tema, me pareció bastante importante únicamente hacer un recuento anatómico de la válvula mitral. La válvula no nada más actúa como una compuerta que abre y cierra, sino está sujeta totalmente a los mecanismos hemodinámicos, tanto en la sístole como en la diástole, y está formada pues por un complejo propiamente dicho, en el cual tenemos al anillo fibroso, a las valvas anterior, la valva posterior, las cuerdas tendinosas, los músculos papilares y el ventrículo, más bien el miocardio del ventrículo y de la aurícula. Por lo tanto, este va a ser, como ya les había mencionado, totalmente dependiente de la fuerza o de la hemodinamia en la sístole y en la diástole, y la tomografía nos va a permitir evaluar no nada más la arquitectura ni la morfología, sino también tenemos la posibilidad de evaluar la función valvular, ya sea mitral o aórtica, pero pues en este caso que nos abocamos al tema de la valvulopatía mitral, pues podemos observar la apertura, el cierre de las valvas, podemos evaluar también las cuerdas tendinosas y la morfología de las mismas, y en caso de que este ventrículo izquierdo tenga alteraciones de la movilidad o disfunción, es también posible otorgar esa información al hemodinamista. Y bueno, también las válvulas generalmente las estudiamos en diferentes vistas, en 4 cámaras, en 2 cámaras, en 3 cámaras y en ejes cortos, como en este caso. Y otra de las posibilidades magníficas de la tomografía es poder evaluar el área valvular efectiva, como en este caso con un pacientito con estenosis mitral, en el cual las valvas están severamente engrosadas y un poco de calcificación de la valva posterior. Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento ideal para los pacientes? Eso va a depender totalmente de la sintomatología y de los factores de riesgo que tenga cada uno. Por eso, todos los protocolos son estandarizados y son sesionados en conjunto con el equipo, pues con su cardiólogo, con su médico tratante, con el hemodinamista, para ver cuál es el abordaje ideal y cuál va a ser el método de reparación o de recambio valvular. Puede ser con MitraClip, por ejemplo, en pacientes ancianos que tengan factores de riesgo. Puede ser únicamente con la colocación de un anillo protésico en la posición mitral o con una válvula protésica que pueda ser de tipo biológica o mecánica, como en el caso inferior izquierdo. En 2017 la FDA ya aprueba la colocación de una válvula dentro de una válvula que previamente ha disfuncionado.
De esta forma, se prolonga la calidad de vida de los pacientes y no significa que alguien que ya le haya disfuncionado una válvula protésica biológica en posición mitral ya no tenga más oportunidades. Aún así, se puede implantar una válvula adentro de esa válvula, a lo cual le llamamos valve-in-valve. Bueno, las ventajas de la tomografía computada sobre los demás estudios de imagen, obviamente ahora es como el tema del que estamos tratando. Si bien el ecocardiograma es el método de elección y pues por la portabilidad del mismo es quizá el gold estándar, la tomografía actualmente nos ofrece ventajas inimaginables, por ejemplo, la adquisición de un ciclo cardíaco en menos de 3 segundos, según los artículos no tan recientes. Sin embargo, sabemos que con los equipos actuales este tiempo se disminuye incluso a menos de 1 segundo, pudiendo adquirir algunos estudios en 0.28 milisegundos, por lo tanto es fantástico. También el isotropismo de la tomografía nos va a permitir hacer reconstrucciones que nos permitan de una forma virtual calcular la posibilidad de que haya obstrucción del neotracto de salida cuando la válvula ya esté colocada, y también nos va a permitir ver las estructuras adyacentes. El protocolo de adquisición preferimos que sea con un tomógrafo de al menos 64 filas en un latido completo, un ciclo cardíaco completo, y siempre con sincronización electrocardiográfica. Considero que esta es la piedra angular para cualquier estudio de cardioimagen, que esté adecuadamente sincronizado. La cobertura pues va a depender del área que queramos ver, puede ser únicamente el campo de visión limitada al corazón, pero en la planeación del recambio valvular, ya sea cualquier tipo, la cobertura puede ampliarse en el mismo día, en el mismo estudio, a adquirir la aorta tóraco-abdominal. Por lo tanto, no vamos a usar más contraste, únicamente se va a hacer la adquisición del campo del corazón, seguido de una adquisición tóraco-abdominal. Puede ser arterial o venosa, dependiendo de la vía de abordaje que se esté planeando. El medio de contraste anteriormente se decía 1 mililitro por kilogramo de peso, actualmente ya sabemos que no. Con la rapidez de los nuevos tomógrafos, el contraste se puede disminuir significativamente, logrando incluso hacer estudios con 40 cc de contraste o un poquito menos. Entonces, cuando los pacientes llegan a hacerse este estudio de preferencia, necesitamos que sea bajo una frecuencia cardíaca de 60 latidos por minuto, aunque sabemos que no siempre esto es posible, y aunque los pacientes vengan ya previamente preparados con beta bloqueadores, no siempre es así, menos en pacientes con valvulopatía mitral, en el cual pues vienen con fibrilación auricular y unas frecuencias elevadas. Sin embargo, nosotros contamos en CT Scanner Lomas Altas con un equipo que tiene una inteligencia artificial que, aunque haya una frecuencia cardíaca moderadamente alta, va a hacer como una corrección de todo el artefacto de movimiento cardíaco, logrando así entonces poder obtener imágenes que en condiciones normales ese sería el movimiento de una coronaria a lo largo de un latido cardíaco, y pues obviamente no va a ser demasiado valorable en el postproceso. Sin embargo, esta inteligencia artificial precisamente va a corregir esos artefactos por movimiento cardíaco, logrando que un paciente con frecuencias cardíacas elevadas también sea pues un buen candidato para que nosotros podamos evaluar no nada más la válvula mitral, sino también las arterias coronarias, y entonces poder así dar información al hemodinamista en caso de enfermedad obstructiva coronaria que se tenga que tratar previo al procedimiento o en el mismo procedimiento. Entonces, pues esa es una de las ventajas que tenemos hoy en día. También podemos hacer reconstrucciones tridimensionales para darnos una idea del adecuado o mal funcionamiento de la válvula mitral. Y lo que el hemodinamista necesita saber previo al abordaje es justamente el tamaño del anillo,
la segmentación y la caracterización del calcio anular mitral, la predicción de la obstrucción del neotracto de salida, que ya vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata eso, y la caracterización de la zona de apoyo o la zona de aterrizaje en caso de recambio valvular mitral. Entonces, estos son los planos que nosotros hacemos cuando estamos planeando la medición de nuestro anillo mitral. Va a depender muchísimo la medición que nosotros demos para que el procedimiento sea exitoso, porque si damos una medición que le pongan un anillo, una válvula protésica más pequeña que el anillo, pues puede haber fugas paravalvulares, y en caso de que demos unas mediciones más grandes, pues hay riesgo de ruptura del anillo. Entonces, lo que se trata de obtener en estas mediciones del anillo, como es el anillo mitral tiene una morfología en silla de montar, últimamente varios artículos han publicado una manera más sencilla de medirlo, que va a ser de trígono a trígono, de el septum a la porción lateral, rodeando el anillo con una serie de puntos y uniéndolos para que quede de morfología en D de trígono a trígono. Entonces, a esta imagen se le tiene que sacar el perímetro, las áreas mayor y menor y el promedio de las mismas y el área, perdón. Las calcificaciones del anillo también van a jugar un rol muy importante porque, pues como ya sabemos, en la enfermedad degenerativa mitral suele haber estas calcificaciones que no solo estén en el anillo, sino que también puedan ir hacia las válvulas e incluso hacia los músculos papilares. La importancia de las calcificaciones en el anillo es que en algunos pacientes puede haber degeneración caseosa de las calcificaciones anulares, en la cual hay liquefacción central. Por lo tanto, esta zona de apoyo ya va a ser bastante friable y puede ser una contraindicación para la colocación de la válvula protésica. También las calcificaciones a nivel de la valva anterior pueden ser un riesgo para obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. En miocardios ya remodelados o con dilatación del ventrículo izquierdo solemos encontrar este tipo de plataforma que se forma por el desplazamiento de los músculos papilares, que también tenemos que informar al equipo de hemodinamia. Y en cuanto a la válvula en válvula, que como ya les mencionaba es un método quizá relativamente reciente, pero bastante beneficioso para aquellos pacientes que ya tienen una válvula protésica biológica en posición mitral y ha disfuncionado. Entonces, lo que nos importa evaluar son estos 4 puntos, pero yo considero el más importante de todos, evaluar el neotracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, aquí tendríamos que medir el diámetro interno del anillo ya existente, o más bien de la válvula protésica ya existente, y por medio de un software con el que nosotros contamos en CT Scanner Lomas Altas, estas imágenes fueron cortesía del doctor Moisés Jiménez, a quien agradezco enormemente, podemos hacer la simulación virtual para saber si esa válvula nueva que van a poner en la válvula tiene riesgo de obstruir el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Entonces, de esto se tiene que medir el área y también las dimensiones, como ya lo mencioné anteriormente, y con 2 centímetros cuadrados ese paciente es candidato para la colocación sin riesgo a que haya obstrucción del tracto de salida. Entonces, estas son las imágenes que se obtienen, que se imprimen, que nosotros ponemos en el informe. ¿Y en dónde nos encontramos el día de hoy en cuanto a la planeación de los recambios valvulares? Pues tenemos la posibilidad de hacer reconstrucciones volumétricas que sean bastante cercanas a la realidad y entonces hacer simulaciones que nos permitan saber, como en este caso, que la nueva válvula protésica en efecto va a obstruir el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Incluso hay artículos como este que nos mencionan el arte de la simulación por computadora. Por lo tanto, ya los pacientes de alto riesgo van a tener oportunidades de tener una mejor calidad de vida. Yo creo que es en esencia todo el progreso de la tomografía en cuanto al área cardiovascular. Y bueno, agradezco mucho la invitación a esta ponencia y cedo la palabra al doctor Moisés Jiménez. Muchísimas gracias a la doctora Ana María Rosas. Una plática sumamente interesante. Y bueno, pues ahora damos paso a nuestra siguiente ponente, que es la doctora Luz Dinora Sandoval Castillo. Ella nos va a hablar sobre el dolor torácico y el abordaje sobre angiotomografía y resonancia magnética.
La doctora Luz Dinora Sandoval es cardióloga pediatra, ella es, y tiene un curso de alta especialidad en imagen cardiovascular. Ella es adscrita de CT Scanner Lomas Altas y además del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Muchas gracias, doctora Sandoval. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias a todos los que nos acompañan esta noche. Quisiera compartirles mi pantalla. Bien, pues para esta charla sobre dolor torácico, el abordaje por angiotomografía y resonancia magnética no tengo ningún conflicto de interés. Me gustaría empezar con esta diapositiva recordando que la guía que salió del año pasado sobre el dolor torácico, esta es la imagen del abstract en donde podemos observar que hay 10 mensajes que nos debemos de llevar a casa, que es prácticamente un acrónimo sobre chest pains. Lo importante de estas imágenes o de este acrónimo es recordar que el dolor torácico no solo es dolor, sino que siempre viene acompañado de otros síntomas, que debemos de utilizar las troponinas de alta sensibilidad para la evaluación de nuestros pacientes, que todos aquellos pacientes que tienen síntomas agudos deben de solicitar una evaluación o una atención temprana. Y en aquellos pacientes que tengamos dolor, pero sin embargo el paciente esté estable, como médicos tenemos la obligación de compartir con ellos la toma de decisión acerca del camino que vamos a seguir para estudiar su dolor. No olvidar que los pacientes que tienen bajo riesgo no es necesario hacer un test de rutina. Siempre recordar que debemos de tomar la decisión en base a la clínica de nuestro paciente y seguir las guías adecuadas. Recordar que existen grupos vulnerables en el dolor torácico como las mujeres y los pacientes de la tercera edad, en donde vamos a poder tener síntomas distintos o que tienen mayor número de síntomas acompañando este dolor torácico. Identificar siempre aquellos pacientes en los cuales se pueda hacer una evaluación o continuar con una evaluación de manera subsecuente. No olvidar que ya deberíamos de olvidarnos más bien del término atípico y más bien incluir el dolor torácico de tipo cardíaco, posiblemente cardíaco o no cardíaco. Y por último, recordar siempre que debemos de utilizar una evaluación estructurada para poder decidir lo que es mejor para nuestro paciente. Y bueno, definiendo el dolor torácico, como la guía lo hace, pues podemos hablar de dolor cardíaco, probablemente cardíaco y no cardíaco, dependiendo los síntomas de nuestro paciente, siendo específicos en si es central, si es opresivo, si se extiende hacia el miembro superior o si es retroesternal, etcétera. Dependiendo la clínica o las características específicas del dolor, es la probabilidad de isquemia que va a presentar nuestro paciente, además de que conocemos la probabilidad preprueba también es importante. Me gustaría que vieran esta diapositiva en donde vemos que los pacientes de 45 a 65 años, en estos tres grupos de edad, 45 a 64, 65 a 79 y más de 80 años, la segunda causa de dolor torácico es la aterosclerosis. Entonces es muy importante diagnosticarla. Por eso también va a ser importante estratificar a nuestros pacientes según el tipo de dolor, si su dolor es agudo o es un dolor estable. Dependiendo de esta estratificación podemos decidir el tipo de estudio que podemos realizar, desde pacientes asintomáticos con dolor estable o con dolor crónico que van a poder ser egresados sin necesidad de realizar ningún tipo de estudio. Pacientes con bajo riesgo, ya sea con dolor agudo o con dolor crónico estable, también podemos egresarlos sin ningún estudio, claro, recordando las características del dolor y estratificando adecuadamente a los pacientes. Riesgo intermedio o alto, dependiendo el riesgo, vamos a decidir si nos vamos por un estudio funcional o un estudio anatómico, y no olvidar que los pacientes con alto riesgo también o que llegan con síntomas de síndrome coronario agudo, pues definitivamente el estudio de elección o la imagen de elección va a ser la angiografía invasiva.
Como les mencionaba en las primeras diapositivas, recordar que las mujeres y los mayores de edad son poblaciones especiales. Las mujeres van a ser más sintomáticas cuando tienen isquemia moderada grave y van a tener una mayor incidencia de angina. Y los mayores de edad van a tener síntomas estables, pero van a tener un riesgo de tener una prueba no invasiva positiva, y además que existen más comorbilidades en estos pacientes. Tenemos dos tipos de estudios anatómicos que, en cuanto nos atañe a nosotros, es la angiotomografía coronaria, pero los pacientes que sabemos que tienen alto riesgo o que llegan con síndrome coronario agudo, pues lo de elección sería la angiografía coronaria invasiva. Existen algunas diferencias entre estos estudios, y podemos también observar que por medio de la angiotomografía coronaria podemos hacer un triple descarte, aunque las nuevas guías se menciona que pues si nosotros hacemos una semiología adecuada del dolor de nuestros pacientes, no es necesario realmente realizar un triple descarte. Me parece muy importante mencionar que el valor predictivo positivo de la tomografía durante todos estos años que se ha investigado, vemos que sigue siendo alto, y que conforme ha pasado el tiempo han mejorado los equipos. También el valor predictivo negativo ha mejorado, a diferencia de estudios que se han hecho en años anteriores o con equipos de generaciones anteriores. En cuanto a los estudios de estrés, nada más mencionarles que tenemos este tipo de estudios de estrés, el electroejercicio, el ecoestrés, el PET, y en cuanto a lo que vamos a hablar un poco, pues la resonancia magnética, que además de poder ver la morfología cardíaca, vamos a poder evaluar la función regional y global de ambos ventrículos, vamos a poder localizar la isquemia, evaluar la viabilidad miocárdica y la presencia de edema miocárdico o de alteraciones microvasculares. Para nosotros es muy importante realizar una prueba pretest según la edad de nuestros pacientes, el género y si los pacientes son sintomáticos, es decir, si su síntoma principal es dolor torácico o si su síntoma principal es la disnea, vamos a poder clasificarlos como riesgo bajo, intermedio o alto. También podemos utilizar, además de la probabilidad pretest basada en la edad, en el género y en los síntomas, agregar el calcio score si lo tenemos disponible en este paciente. Y podemos ver que ya las nuevas guías nos hablan de un calcio score menor de 100 como baja probabilidad, de 100 a 999, una probabilidad intermedia, y más de 1000 como probabilidad alta, cuando las guías previas nos mencionaban calcio score hasta 400, algunas en 600. Dependiendo de la probabilidad de nuestro paciente, pues vamos a decidir, ¿no? Si tenemos un paciente con probabilidad baja, no va a ser necesario hacerle ningún estudio. Una probabilidad intermedia a alta en un paciente joven, podemos sospechar de una enfermedad arterial coronaria obstructiva, y se favorecería del uso de la tomografía, que es un estudio anatómico. Sin embargo, con las nuevas técnicas y el uso de la perfusión por tomografía, pues también lo podríamos utilizar en pacientes mayores de 65 años que tienen mayor sospecha de enfermedad arterial coronaria, y en donde vamos a utilizar una prueba de estrés, dentro de las cuales también incluye la resonancia magnética, el ecocardiograma y las que les mencioné anteriormente. Las guías del 2021 no incluyen la tomografía por perfusión, por tomografía para la evaluación del dolor torácico en pacientes o sea, más bien para la evaluación de los pacientes que tienen dolor torácico por medio de un estudio con estrés. Sin embargo, han salido nuevos criterios de uso apropiado para la tomografía, en donde podemos observar que dentro de estos criterios sí está considerado. La diferencia, pues algunas diferencias entre la tomografía y los estudios de imagen va a ser pues la edad de los pacientes. Si tenemos un estudio previo inconcluso, ya sea una tomografía o un estudio funcional, y pues obviamente que la indicación para una angiotomografía va a ser más anatómico que aquellos pacientes que vamos a hacer un estudio con estrés. Como les mencionaba, los criterios de uso apropiado, estos criterios son de 2010, sin embargo,
Aquí vemos, por ejemplo, que que hacemos la probabilidad pretest y estaba indicada para pacientes con probabilidad baja e intermedia. Sin embargo, hemos también visto que en estos nuevos avances que ha habido respecto a la tomografía con perfusión, podemos también incluirla, y en este año, a principios de este año, salió este paper sobre las aplicaciones de la tomografía coronaria, en donde podemos ver que se utiliza para la sospecha también de enfermedad arterial crónica, del dolor agudo, los pacientes previos a la revascularización, y como un uso que se puede considerar es también la imagen funcional por medio de tomografía. Aquellos pacientes con bajo riesgo son aquellos que se definen con dolor torácico, pero que tienen un riesgo de muerte o de MACE menos del 1% a 30 días, van a poder ser egresados de urgencias sin ningún tipo de estudio o sin ser admitidos. Aquellos pacientes de riesgo intermedio, en donde podemos no conocer o no tener antecedente de una enfermedad coronaria, luego, si observamos, vamos a priorizar el uso o no de algún tipo de examen. Si es prioritario hacer algún tipo de examen, podemos ver que la tomografía tiene un nivel de evidencia 2A, dependiendo en los pacientes que tienen antecedente de tener un estudio con estrés, que es inconcluso o que tiene una anormalidad leve y que se realizó con menos de un año de este estudio. Y aquellos pacientes que tienen también, no priorizamos el realizar un estudio, pues podemos hacer un estudio con estrés y este nivel de evidencia es 1. Así como también la tomografía coronaria, el nivel de evidencia es 1. En pacientes que tienen riesgo intermedio con enfermedad conocida, la angiotomografía coronaria pasa a nivel 2 cuando tenemos una estenosis menor del 50%, y el nivel 2A también para los estudios de estrés en pacientes que tienen estenosis de más del 50%. En aquellos pacientes que tienen ya antecedentes de revascularización, es importante realizar estudios de imagen con estrés para descartar la oclusión, para descartar si existe isquemia, y la tomografía para descartar si existe estenosis u oclusión de estos pacientes. Y para los pacientes que no tienen o no es determinado o no son diagnósticos los estudios de estrés, pues es importante realizar la angiotomografía coronaria. Desde el 2019 ya en las guías de dolor crónico se mencionaba como nivel de evidencia 1 la angiotomografía y los estudios de estrés. Por lo tanto, vemos aquí que en los pacientes con dolor crónico estable con antecedente de no tener enfermedad arterial coronaria, la tomografía tiene nivel de evidencia 1, así como también los estudios de estrés como la resonancia, el PET, el SPECT y el ecocardiograma. Y bueno, por cuestión de tiempo voy a saltar estas diapositivas y me gustaría mostrarles unas imágenes de algunos casos clínicos. Un paciente masculino de 52 años, fumador crónico con dislipidemia, que llega en el contexto de dolor torácico agudo, pasa inmediatamente a angiografía invasiva, en donde vemos que las coronarias no tienen ninguna lesión significativa. Se decide hacer resonancia magnética para descartar otra etiología, y sin embargo en la resonancia en el T2 observamos el aumento de la intensidad de señal en el músculo miocárdico en la pared anterolateral, anterolateral, y un sitio de reforzamiento transmural, así como alteraciones de la movilidad, por lo cual el paciente tenía un MINOCA. En el segundo caso, un masculino de 40 años con antecedente de tabaquismo positivo, como pueden ver, es un paciente muy joven que también llega en el contexto de dolor agudo, con coronarias normales y que por la resonancia magnética se hizo diagnóstico de miocarditis, observando aumento en la intensidad de señal en la pared inferior y con un reforzamiento intramiocárdico o subepicárdico transmural en el mismo sitio. En este caso es el caso de un paciente de 60 años de edad con factores de riesgo como diabetes, fumador, que tenía antecedente de angina estable, pero su riesgo era alto, por lo que se decide pasar a una angiografía invasiva y observan esta imagen que pareciera ser un aneurisma de la coronaria, de la descendente anterior,
Sin embargo, al realizar la angiotomografía coronaria vemos que realmente se trata de una placa en donde vemos que tiene una lesión significativa y previo a esta lesión significativa, esta imagen realmente no es de un aneurisma, sino una placa mixta que genera esa imagen. Este paciente, un masculino de 60 años con antecedente de hipertensión y dislipidemia, que ya tenía un estudio previo en 2018 con imágenes intermedias y que al hacer el estudio en 2020 incrementa la estenosis en la descendente anterior, además de que presenta incremento en la disnea, se lleva a cateterismo y se decide tratar esta lesión, que es la que vemos en esta imagen en eje corto y aquí en la imagen del cateterismo. Este siguiente caso, un masculino de 73 años de edad, con antecedente de hipertensión, dislipidemia y dolor torácico, que pues podemos ver que tiene isquemia importante. Se realiza una angiotomografía después de realizar, el cateterismo después de realizar la angiotomografía por perfusión, en donde vemos que la coronaria derecha está ocluida y tiene una lesión que pues en la imagen aparenta ser intermedia, sin embargo, al hacerle la perfusión vemos que tiene isquemia tanto en el territorio de la descendente anterior como el de la coronaria derecha. Y al hacer fisiología coronaria vemos que tiene un FPR de 0.62, por lo que la lesión fue tratada. Como conclusiones, las técnicas de imagen no invasiva son muy útiles para la clasificación temprana y alta de los pacientes con riesgo bajo o intermedio para la enfermedad arterial coronaria. Depende si el dolor es agudo o es una angina crónica estable, vamos a decidir el camino que vamos a seguir y el tipo de estudio para su evaluación. El riesgo alto, definitivamente la recomendación es el uso de la angiografía invasiva y recordar siempre que todas las técnicas tienen limitantes. No existe un método perfecto, pero sí son excelentes para complementarse. Muchas gracias.